Hola. Vale, creo que lo estamos haciendo bien. Sí, yo también. Pues, mm, ok, no, estoy mirando, tengo aquí a Lulu que no se mueva para que no vaya a tirar el teléfono por los suelos. Ya. Pues, eh, no sé si debemos esperar a alguien más o si empezamos a hablar tú y yo y ya se unirá el resto de la gente. Pues hombre, Mm, como tenía ahora, yo creo que lo lógico sería que la gente vaya apareciendo y ya pues irá cogiendo la conversación. Bueno, la cuestión que habíamos planteado, eh, la planteaba yo desde mi propia inquietud y Juan Carlos ha tenido la amabilidad de cooperar conmigo. Eh, Esto no es un a favor de y en contra de, es simplemente una reflexión en voz alta sobre lo que son dos formas de comunicación diferentes, que también tienen dos valores sociales diferentes y que a mí me surgen porque se da la paradoja de que soy una narradora oral profesional, o sea, sí, me gano la vida contando cuentos de viva voz, sin libro, desde hace 18 años. Y esto en realidad es raro en el mundo de hoy, pero no tan raro como en el mundo de antes, donde la mayor parte de la gente que contaba cuentos en sus comunidades lo hacían a través del, de la familiaridad, de la cercanía. No nos enfadamos, ¿vale? Y también lo hacían mientras trabajaban en otras formas varias y diferentes de ganarse la vida y no esperaban ganarse la vida contando cuentos. Algunas personas sí, es verdad, que contaban cuentos y se ganaban la vida, como los cuentos de ciegos o los juglares y las juglar. No sé si hay un femenino correcto para las mujeres de juglarí. El caso es que estaban en todas partes, contaban cuentos, es algo que es lo que más se ha hecho. Y, y las personas que escribían eran las personas que tenían prestigio social y que podían esperar vivir de sus libros, de sus Sí, diferentes publicaciones. espera un poco. Es que está diciendo Marisol con buen tino que saludemos, Ah, porque ya hay gente apareciendo por aquí. Sería bueno, pues de vez en cuando ir saludando, ¿vale? vale, yo es Lo que que... pasa, sí, es que tú no estabas pendiente y es que, claro, aquí pues ha saludado Marisol, Timbel Cantala, que ahora mismo yo no sé quién es. es la persona Ah, de vale, vale, vale. Aupers. Sí, no, y está Opes también. Tengo algunos de mis queridísimos alumnos y ex alumnas. José David, que es uno de ellos, también ha saludado. Bueno, pues Cristina. Eso es. Hola, Cristina. Pues nada, sigue, sigue. Perdona que te haya cortado. Es que. Vale, no, es que yo ya he cogido carrerilla porque tengo mucha experiencia de hablarle al teléfono sola. mm, bueno, tú sigue. Bien, pues volvamos a empezar, ahora que tenemos público. El- Estamos dentro de una iniciativa que es de la
de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura en conjunto con la Asociación de Escritoras y Escritores Extremeños. Tanto Juan Carlos Vila como yo somos parte de la Asociación de Escritoras y Escritores Extremeños. Y se supone que tendríamos que hablar aquí de literatura, porque cuando pensamos en escritores y en escritoras pensamos en libros impresos o en libros digitales, pero algo ya hecho, un producto terminado que lleva el nombre de su autor o de su autora. Sin embargo, la propuesta que hicimos y que aceptaron fue hablar sobre narración oral y literatura de autor. He comenzado diciendo que esta es una idea que se me ocurre a mí, porque soy las dos cosas. Soy cuentacuentos y soy escritora. He vivido de contar cuentos mucho tiempo, a veces incluso antes de la crisis del 2008 mantenía a mi familia por largas temporadas solo contando cuentos. Y nunca he ganado dinero de mis libros. Así que lo del amor al arte en los libros es total, y en la narración oral es una relación un poco más compleja. Y yo le he estado dando muchas vueltas a la narración oral en estos días de confinamiento, porque al principio del confinamiento muchas personas de muchas profesiones diferentes se lanzaron a contar cuentos como contenido gratuito para colaborar con otras en pasar mejor los días en casa. Yo fui una de ellas. Sin embargo, este hacer fue criticado desde asociaciones de narradores y narradoras profesionales. Obviamente, bueno, yo estoy ahí, ¿no? Soy una persona que ha vivido de contar cuentos, pero me pareció que el momento ameritaba dar ese paso de generosidad. No creo que esté en conflicto con lo que es la narración oral. Y al principio, antes de saludar, estaba comentando que en mi vida se da la paradoja de que he vivido de contar cuentos cuando es algo que a lo largo de miles de años la mayor parte de la gente que lo ha hecho de una manera totalmente gratuita, generosa. Lo han hecho siempre desde su compromiso con la comunidad y normalmente alternándolo con otros trabajos, porque no era un trabajo. Por ejemplo, hay en África una forma de trabajo comunitario que después exportaron a América del Norte a través de la horrible experiencia de la esclavitud, que es que se van turnando para cantar en el campo. Una persona canta, el resto trabaja y se turnan para cantar para que todo el mundo pueda tener ese momento de un poco de paz física, pero toda la comunidad que está trabajando junta está apoyada por esa voz que es la que canta. Y lo mismo sucedía después, al anochecer. Normalmente los cuentos se han contado de noche o se han contado al amanecer. En las comunidades indígenas es habitual levantarse y compartir los sueños o compartir los cuentos. Pero también se han contado en las plazas y había una gente que vivía de eso y no se sentía en competencia con la otra gente que no vivía de eso, pero contaban.
en su casa, en el campo, en el pueblo, donde fuera. Así me siento yo, no me siento en competencia con nadie que cuente, ni me parece una tarea exclusiva. Y conversando con Juan Carlos, encontrábamos que hay algo curioso en la modernidad y en esto de los contenidos compartidos o de crear cultura a través de lo comunitario, que eso en realidad es lo que ha hecho la humanidad al contar cuentos. Y a los dos, pero ahora voy a dejar que hable Juan Carlos, nos apasiona reflexionar sobre esto, sobre lo individual y lo comunitario. Sí, yo mientras he ido saludando gente por aquí. Que, claro, estas conversaciones que normalmente hemos tenido a lo largo de estos años siempre tienen este doble, es como una doble forma de verlo, ¿no? Carmen lo hace desde un planteamiento, pues eso, muy metido, muy desde dentro de la literatura y yo como filósofo, digamos, reflexionando siempre a veces desde atrás, ¿no? Como si intentara buscar las razones y demás a todo lo que... Perdón, se me ha movido la cosa esta. A todo lo que reflexionamos, ¿no? Lo que sucede es que esto, por ejemplo, me ha venido muy bien, porque yo ahora ejerzo de profe y, entre otras cosas, este año ejerzo de profe de literatura, de lengua y literatura. De hecho, algunos de mis alumnos de esa asignatura están ahora escuchando. No sé si seguirán aguantando, pero a lo mejor están ahí. Si estáis ahí, saludáis. Y claro, me han servido mucho porque el planteamiento de la literatura, no solo como ejercicio y como, o sea, de la escritura, de la invención, sino además la reflexión sobre ella, son imprescindibles. Y hay una cosa muy importante que es la narración oral y la narración breve, o sea, el relato de autor, que no tienen demasiada cabida ni demasiado hueco en los estudios tradicionales. De la misma forma que es difícil encontrar a un profesional de la narración oral, no son muchos, pues de la misma manera es difícil encontrar gente que reflexione sobre ello y que además se plantee las diferencias y a lo mejor el por qué ha surgido la necesidad de individualizar a la persona que escribe o que cuenta, poniéndole nombre y apellidos, identificándolo, individualizándolo. Eso es algo que surge con la modernidad y es algo que además a Carmen y a mí nos ha preocupado siempre. Y por ahí va el sentido de lo que vamos a hablar. ¿O no? Sí, sí. Podríamos enfocarlo desde muchas perspectivas. Yo normalmente no soy una persona muy concienzuda. Debo confesar que no sé cuánto, hace 3 semanas que propuse esta charla, pero no me la he preparado hasta hace 2 días. Esta charla me refiero a charla como diálogo, no charla como tostón, espero. Pero la cuestión de la potencia narrativa actualmente está siendo muy estudiada por la gente de la academia, por profesionales de la sociología, del derecho y del mundo de los negocios. Y eso es porque realmente hay algo muy potente en las historias que nos contamos. No en quién las cuenta, sino en la propia historia. Hay algo totalmente atrapador. Yo me he encontrado con que
están escribiendo sobre narración oral gentes que estudian los movimientos sociales, gente desde la psicología, viendo cómo influye. Ahora leyendo, me he encontrado a un psicólogo norteamericano que explica cómo le dio unos primeros auxilios a una persona que llegó con su primer brote de esquizofrenia a su consulta y fue contándole un cuento. Un cuento de las mil y una noches del genio de la botella, que es un pescado por un pescador humilde, y le dice que le concede un deseo, un único deseo, y que después lo matará, porque en los miles de años que lleva prisionero de la botella, ha decidido que es su obligación conceder un deseo a quien lo libere, pero como estaba harto de esperar, también ha decidido que a quien lo libere se lo va a cargar. Y el pescador, que en otros relatos es una mujer que se encuentra la botella en un campo, o sea, que se va adaptando y que no es una cuestión. Lo importante está aquí, en la estrategia. La mujer le dice que, yo acabo de cambiar, que si es tan poderoso, su deseo es ver cómo se introduce de nuevo en la botella. Y como es el deseo, pues lo tiene que conceder y vuelve a la botella, la persona vuelve a poner el tapón y se deshace. Esta historia, lo que tiene de maravilloso no es que sea mágica, es que nos sirve a todas. Es lo que se llama tiene un sentido polisémico, es tan diversa como cada persona que la escucha. Y desde la psicología han aprendido que sirve también para relajar y para hablar a una parte muy profunda de nosotras mismas. Y esto es lo que contaba el psicólogo en su blog. Luego me encontraba un cineasta que escribe en una revista de negocios explicando que lo primero que tienes que hacer es vender tu historia. Así que tienes que ser un gran narrador. Y pone un ejemplo también anecdótico de cómo él, a través de la narración, consiguió atrapar a Fidel Castro 4 horas. Es heroico. Pero todo el mundo que he estado leyendo coincide en que la potencia de la narración oral está en que lo cuenta alguien, pero es comunitario. Se borra la individualidad, se pierde el límite de la piel y conectamos más profundo. Pero vivimos en la sociedad del siglo XXI donde parece que estamos muy lejos de eso. Parece que estamos cada vez más deseosas del éxito individual, del reconocimiento social a mí, a lo que yo hago, de que nos pongan en valor lo nuestro solo, que eso se considera éxito. ¿No, Juan Carlos? Sí, lo que pasa es que el hecho de que la gente identifique un uso de la palabra que normalmente a la gente le provoca unas reacciones como las que describes, o sea, llegan muy adentro. Llegar a dominar ese tipo de cuestiones son fundamentales para transmitir cualquier otro tipo de mensaje. Si tú eres un buen narrador y eres a su vez un vendedor, se supone que vas a vender
¿no? Eso es lo que dice la teoría del marketing, ¿no? En marketing a la gente le enseñan a contar bien el producto, porque si no, no entra, no conecta con la persona, ¿no? Lo mismo sucede en cualquier tipo de apoyo psicológico, de coach o similares, ¿no? Que se intenta conectar y conectar con la persona es muy fácil conectando a través de la palabra si es que la manejas en condiciones. Y el mensaje en ese caso es muy importante. Cuestiones como los cuentos y aquellas cosas que transmiten permiten conectar con las personas, ¿no? No es lo mismo contarle un cuento a determinado grupo que contarle ese mismo cuento a otro, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, de eso tú sabes más, pero no le puedes, o sea, no le vas a hablar ni le vas a contar lo mismo a un grupo de madres, padres que están reunidos y que bueno, pues te han llamado de una AMPA para contarles cuentos a ellos, a los adultos, cosa que esa sería rara, porque te piden siempre que se lo cuentes a los niños. No es el mismo mensaje que si lo cuentas a los niños. No vamos a llegar al mismo sitio, ni vamos a vender lo mismo, ¿sí? Desde ese punto de vista. Bueno, sigue porque seguro que ahí tú le sacas más tela. Bueno, sí, como profesional de la narración, yo diría que hay una cosa que a mí me parece sumamente importante y es entender que quien cuenta un cuento tiene todo un trabajo previo detrás. Pero normalmente reconocemos a un buen narrador y por eso se hace tan difícil contar cuentos de manera audiovisual a la distancia, porque es muy importante conectar con la gente, con la emoción del momento y adaptar la narración a lo que se necesita. Eso hace que cada cuento sea contado por la misma persona de una manera diferente cada vez. Pero lo que sí tiene que tener, y estaba pensando ahora cuando has dicho lo de vender el producto, es muy importante que el cuento sea veraz y que la persona que lo cuenta, porque el cuento tiene un mensaje, esté en sintonía con ese mensaje, que la persona también resulte veraz. Por eso, aunque la narración oral no se considera tanto dentro del ámbito de la literatura como dentro del ámbito de las artes escénicas, es curioso, para mí es difícil porque yo siento cuando cuento no que estoy actuando, solo estoy exponiendo de una manera y procurando elegir bien las palabras, una verdad que en ese momento va envuelta en una historia. Y lo maravilloso de esa verdad es que es mi verdad que sale y es la verdad de quien la recibe, pero no tienen por qué ser la misma verdad. Porque se adapta la historia a lo que cada cual necesita. También puede suceder que te cuentan una historia y no te conecta en nada porque en ese momento no la estás necesitando. Y entonces la historia podría ser simplemente un entretenimiento y un entretenimiento está bien. Yo no juego juegos de vídeo, ni siquiera en el teléfono. No, no estoy enganchada a ese tipo de cosas. Supongo que soy una antigua. Estoy enganchada a las historias. Estoy enganchada a las películas. Que en realidad todo el rato están contando un cuento una y otra vez. El 4 de mayo celebramos el día de Star Wars
que es un cuento, en la estructura más básica del cuento, y nos lo han contado 9 veces y han hecho un negocio millonario de contarnos el esqueleto simple de un cuento con muchos efectos especiales, pero la historia, que es lo que engancha con nosotras, no la han cambiado porque saben que es la historia que triunfa, la historia del héroe, del viaje del héroe, que tiene que sobreponerse a miles de peligros y vencer al mal. Porque eso está claro. El mal, la bruja, el dragón, debe morir. Yo, cuando cuento cuentos de dragones, siempre me disculpo porque debería decir que el dragón ha muerto y no soy capaz. Sin embargo, luego intelectualmente le damos una vuelta de tuerca y salvamos al malo, ¿no? Lo acabamos de ver en la entrega de los Oscars con, no sé si es una precuela de Batman, esta historia que nos explica por qué el Joker es malo, malísimo, y al final terminamos sintiendo una terrible lástima por él. Y luego va el actor y es fantástico y es súper buena gente y encima es animalista, es perfecto. ¿Cómo no lo vas a querer? A él y a su personaje. Pero psicológicamente no ayuda. Te puede ayudar a entender desde la razón, pero no desde este punto misterioso que aún tenemos los seres humanos. Y eso es, y enlazando con la literatura, lo que está envuelto en un halo de misterio. ¿Por qué hay gente que escribe y pasa a la historia? Hay gente que, aunque triunfa mucho en su momento, en su época, durante su vida, después es olvidada. Yo creo que es porque no han conseguido traspasar la barrera de la individualidad, de este muro de piel del que yo hablaba, en el que estamos envueltas y que los cuentos de la tradición oral tienen la facultad de romper. Tienen esa capacidad de conectarnos a una especie de todo más grande. Yo, que soy muy trequi, cuando cuento cuentos me siento un poco como una borja, parte de una colmena. Habría que dar un curso para que la gente entendiera. Explícalo tú, anda, que no te dejo hablar. Star Trek es un universo de la ciencia ficción que va en paralelo a Star Wars. Viene también de los años 60-70, pero bueno, pues que ha tenido su propio desarrollo y mucho menos llamativo que el de Star Wars. Ha estado más dentro de televisión. Y uno de los grupos de personajes, una de las civilizaciones, son unos cyborg, que por eso se llaman Borg, que van asimilando a todo Kiski por el espacio y, entre otras cosas, pues dicen que la resistencia es fútil. En castellano se ha traducido normalmente por inútil, pero es fútil, ¿vale? Y bueno, son unos personajes muy, muy curiosos a la hora del papel que tienen en la historia completa, ¿no? Que cubre bastantes siglos. Son los malos, los más malos, malísimos de Star Trek. Lo que sucede es que asimilan culturas y las convierten en propias.
Y eso es lo que hacemos con los cuentos de tradición oral, porque la gente siempre ha viajado mucho. Ahora no nos dejan porque viajamos muy deprisa y no da tiempo a asimilar las nuevas enfermedades. Pero desde siempre, desde el Paleolítico, la gente se mueve. Lo sabemos perfectamente porque basta poner el ejemplo de América. Se calcula que desde que la humanidad entró en América por el norte hasta que llegó a la punta sur, solo pasaron 1000 años caminando. Eso quiere decir que la gente no se asentaba a nada, fue poblando, 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 y todavía dejaban gente en los lugares. Pero una cosa que hacían en el viaje era contar historias, y allá donde llegaban, con la gente nueva con la que se juntaban, contaban historias. Yo tengo una propuesta de espectáculo que nadie contrata, porque la gente piensa, ¡ojo, qué rollo!, que es La Vuelta al Mundo con Cenicienta, porque hay versiones de Cenicienta en todas partes, y es porque es una historia que conecta muchísimo con nosotras. No hay absolutamente nadie, pero nadie en el mundo que no se sienta Cenicienta, que no se sienta débil, menospreciada, merecedora de algo más, infinitamente generosa, buena y bella. ¿No? Creo que todas las personas nos sentimos así. Pero eso es porque Cenicienta le habla a nuestra individualidad, digamos, desde el plano relacional. Le habla a nuestro ser más profundamente relacional, en el que nosotros sabemos que hay otros y otras que son como el que somos. Y es lo que vulgarmente llamamos un estereotipo, pero es un estereotipo que en este caso cumple una función necesaria. Está muy mal visto el estereotipo desde el planteamiento de este mundo de la modernidad y tan individualista, ¿no? Porque el estereotipo lo que viene es a decirnos que hay un posible hilo común que nos comunica a todos. Y por eso tiene esa visión tan negativa. Pero los cuentos lo que hacen es eso, es hablarle a nuestra parte más interior de quiénes somos, de dónde venimos, de qué nos une a todas y a todos los que estamos aquí, que ya somos tantos, ¿no? Y claro, por eso Cenicienta es de esos absolutamente universales, porque está presente en todas las culturas. Y tiene algo más, es que nos da soluciones. Claro. Porque lo que a mí me enamora de la tradición oral es que nos impulsa. No es algo que escuchas y dices, oh, qué bien, me siento, lo entiendo, ahora sé por qué me siento así. No, es que además consigue que tú avances en tu vida. Te dice, hay un objetivo que conseguir y tú puedes ir hacia ese objetivo. Como en el caso de este paciente de esquizofrenia. Te vas a enfrentar con algo más grande que tú, pero puedes ser hábil y dominarlo. Está en ti, en tu capacidad de reacción, ponerle límites a esa fuerza que tú no deseabas encontrar, pero que te has encontrado. Seguro que otras personas que escuchan la historia en otros momentos de su vida van a recibir la respuesta adecuada a su momento vital y van a poder seguir adelante. A veces nos cuesta mucho. Hay muchos cuentos que a mí me fascinan
porque el héroe o la heroína lo único que tienen que hacer es dormir. Y es desde la calma, desde la no acción, que se encuentran con la solución. Pero todo esto tiene mucho que ver también con lo más profundo de cómo hemos evolucionado como especie, de cómo hemos evolucionado dentro de la comunidad, de la agrupación, y que hay como unos ítems básicos que da igual de qué cultura seas, de qué entramado político religioso vengas, que te van a hablar. Si tocas las teclas adecuadas, vas a encontrarte con la respuesta universal. Yo es que estoy, mientras tú hablas, yo sigo, hay que mantener las redes. Estoy diciéndole a la gente cosas. Y aquí tenemos a Marta que nos está diciendo que qué pasada de reflexiones, que es admirable, increíble. Hay que ver las cosas que nos dicen. Y tú que no te enteras porque no las ves. Bueno, a lo mejor es porque yo ayer estuve escuchando a un doctor en historia que hablaba del movimiento antitaurino en España. Esa ha sido su tesis doctoral. Y no saludaba a la gente mientras hablaba porque, claro, el hombre estaba hablando de su libro. ¿Tú crees que Pepe ayer habrá saludado a la gente? Yo creo que no. ¿Perdón? Que ayer seguro que Pepe Cercas no lo hacía, porque seguro que no estaba pendiente. Pero como estamos los dos... Vale, tú haces esa parte. Lo que pasa es que yo quería que tú hablaras de Almudena Hernando, que es una filósofa. En realidad ella no se definiría como filósofa, pero para mí lo es, que tiene una teoría que ella ha llamado arqueología de género y que ha estudiado mucho cómo las sociedades han ido pasando de lo colectivo a lo individual, que en realidad es lo que yo siento que pasa en la literatura cuando tenemos miles de años de tradición oral que todavía están, pero aparece la literatura de autor, la literatura firmada. Y empezamos a decir el libro de fulanita o el libro de menganito y cómo me ha gustado la novela o el cuento o la obra de teatro de X. Pero en realidad quien conoce mejor a Almudena Hernando eres tú. Yo, a ver, a mí es una persona que me resulta sumamente interesante como pensadora. Primero porque no es común encontrar a alguien que desde el pensamiento feminista, por ejemplo, ¿no? Esté hablando de críticas a la modernidad muy duras, críticas muy grandes a la ciencia positivista, ¿no? A esta comprensión de que la ciencia como religión de la modernidad, ¿no? O sea, es la que no se equivoca nunca, la que siempre encuentra soluciones. Y precisamente en su trabajo, en su búsqueda de dónde está el origen de la problemática de género, digamos, los problemas que surgen con las diferenciaciones sociales entre las personas de una misma especie, ¿no? En este caso, por razón del sexo que en principio les define biológicamente,
aparecen diferencias que son diferencias sociales, culturales y demás, y dónde está ese origen, ¿no? Eso es a lo que se ha dedicado, pero lo ha hecho, claro, ha tenido que investigar de dónde surge la preocupación por el neolítico, por el cambio del paleolítico al neolítico, de los cambios posteriores, sobre todo en la Europa, en la parte occidental, digamos, el cambio con el pensamiento moderno, con la ilustración, cómo se produce esa inversión definitiva de lo comunitario a lo individual, ¿no? Esa visión de que digamos, somos individuos, no personas, y nos diferencia a cada uno, nos coloca en una casillita a cada uno, mientras que la comunidad ha quedado aparte, ha quedado olvidada, ha quedado fuera como si no estuviera en nuestra mente, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante. Lo que pasa es que las conclusiones a nivel de literatura las sacas tú mejor que yo. Quizá al revés de lo que ha sucedido, por ejemplo, de lo que puede haber pasado, que tú puedas haber aprovechado más las cosas que hemos llegado a hacer o que hemos trabajado con filosofía para niños. Yo antes, cuando estabas hablando, ¿no?, de la parte de cómo le hablas a la gente o cómo narras, me acordaba de esto del teatro y de la narración oral como si fuera una actividad escénica. Me acordaba de cuando hemos estado en los congresos de filosofía para niños, y que, para quien no lo sepa, filosofía para niños es un movimiento que está en todo el mundo, en el que se plantea una forma de investigar lo que sea, el tema que sea, pero investigarlo de tal manera que apliquemos determinadas maneras que nos permitan pensar y aprender a pensar en ese desarrollo. Y lo aplicamos fundamentalmente con los menores, de 0 en adelante. Lo que pasa es que sirve para cualquier época de la vida. Pero, digamos, aprender a pensar es un paso necesario para plantearse cosas, para ir más allá y cuestionarse los temas fundamentales. Y claro, la narración oral es algo que utiliza mucho filosofía para niños. Lo que pasa es que la utiliza como una herramienta y se acerca muchas veces, o en algunos casos al menos, se acerca al sofismo. O sea, se pasa a maximizar el cómo se hace, el cómo se cuenta, más que lo que se cuenta. Pierde importancia la sustancia de la narración y pasa a tener más relevancia el cómo se hace, la técnica, ¿no?, que es lo que sucede también dentro del mundo de la narración oral, del storytelling, del cuentacuentos, ¿no?, que hay profesionales que le dan mucha relevancia al cómo lo hacen. No es fácil encontrar el equilibrio. Hay gente que no tiene que lo hace por según le sale y no le da mucha importancia, y luego está la gente que valora el cómo. Lo que sucede es que, claro, de valorar el cómo a que se convierta en un escenario, que se convierta en una labor escénica, hay un paso. Y luego ya meterle pues toda la combinación de clown con vestimenta y demás que hacen variar mucho las cosas. Pero mi tema es la parte de la filosofía y yo puedo hablar de eso, pero de Almudena Hernando, habla tú. Por cierto, son y 47, llevamos 3/4 de hora. Bueno, como hemos empezado con poca gente, no lo hemos dicho, pero hay un tiempo para preguntas o sí, para reflexiones o para que ustedes nos digan lo que sea que les surja en este momento.
Se supone que estamos una hora, que es una cosa que a lo mejor he dado yo por hecho, sí, ¿no? Vale. Pues la gente, estoy viendo que además sigue entrando gente, se va renovando, entiendo, porque el número de gente, pero veo aquí, sigo viendo que entran y salen conocidos míos, alumnos, alumnas mías y gente que debe de ser amigas tuyas. Pues Lo que podemos plantear es que si alguien va teniendo preguntas que hacer, que las lance por aquí. Tú ve contando tu visión sobre Almudena Hernando, que a mí me parece muy importante que la transmitas y que la transmitas tú. Pero que si alguien lo dice, yo te aviso, ¿vale? va. Sí, yo dentro de las lecturas en búsqueda de respuestas, porque a mí la narración oral y la literatura me producen muchas inquietudes a nivel personal. Quizá porque yo de niña lo que quería ser era escritora, obviamente una escritora famosa. Y lo que tenía más a mi alcance era, me refiero cuando era pequeña y no sabía leer, era un vinilo de cuentos. Porque yo era ya una niña de la modernidad, era una niña que se cría sola, que no Espera tiene... un segundo. Como dicen los memes, para los que son de otra época, un vinilo es un disco sólido, ¿vale? Donde había música, porque estoy viendo mucha gente que ha nacido después del 2000 y a lo mejor ni siquiera saben lo que es un vinilo. ¿Cómo no van a saber lo que es un vinilo si ahora es de coleccionistas y es súper guay tener vinilos, que está Ya, de moda otra vez? me caso. Era necesario explicitarlo, que si no hay gente que no se entera. Bueno, la cosa Somos es muy que yo antiguos ya. tenía un disco de esos negros y un tocadiscos y tenía 4 años y sabía poner el tocadiscos como ahora la gente sabe estar con el móvil y jugar al ordenador. Y tenía soledad, así que me ponía los cuentos una y otra vez. Y creo que eso fue lo que me enseñó a contar cuentos sin que yo me diera cuenta. Después llegó a mi vida una persona muy importante, que era la persona que me cuidaba, pero yo ya tenía 9 años. Y esa persona me contaba cuentos. Y, y pasé al revés. O sea, pasé de querer ser una escritora famosa con mi nombre reconocido a valorar lo que es lo compartido, lo que es comunitario y aquello donde la individualidad se pierde porque, porque con la individualidad no sobrevives, que es algo que ha pasado estos días con el confinamiento. Hemos pasado a aplaudir a las personas que son el sustento básico, que son las personas importantes de la sociedad, ¿no? Ese aplauso de las 8 a, a todas las profesionales de la salud, a las personas que limpian los hospitales, a las personas que traen y llevan las mercancías y que mantienen abiertos los supermercados o las farmacias. Esa gente que siempre hemos considerado gente corriente, gente como nosotras, y no le hemos dado valor, de repente llevamos días aplaudiendo porque es lo comunitario lo que nos sostiene. Y eso me ha pasado a mí. Cuanto más vieja me hago, más me gustan los cuentos. También tengo que decir que los cuentos no son para niños y para niñas. Yo lo siento mucho por la infancia. Es verdad que la infancia se ha forjado y ha aprendido a pensar gracias a escuchar cuentos, gracias a escuchar hablar a las personas mayores. Pero en las culturas que no tienen literatura, las culturas donde la palabra dicha
es fundamental para transmitir conocimiento. Los cuentos son para la gente mayor, pero la gente mayor siempre está acompañada de sus hijos y de sus hijas, de sus sobrinos, de sus nietos, de la infancia. Y esa infancia que se te pega, escucha. Y su cerebro va trazando unas rutas mentales de comprensión de la realidad a través de las historias que está escuchando. Pero las historias no están pensadas para su mente pequeña de 0 a 3, de 3 a 4, de 4 a 6, que es como clasificamos luego las bibliotecas. Porque los cuentos están dando respuesta a inquietudes que nos van a acompañar toda la vida. Yo hablaba antes de Cenicienta. Cenicienta va a conectar conmigo siempre. Conectaba conmigo cuando yo tenía 4 años y estaba sola en casa. Y conecta conmigo ahora que tengo 53 y ya no vivo sola, pero estoy metida en la vorágine del mundo y muchos días me siento así, maltratada, ninguneada y entonces me rebelo y quiero ir al baile con un vestido nuevo. Y lo que hace Almudena Hernando es, desde el método de la arqueología, que estamos acostumbradas a centrarlo en lo físico, en lo material, ella coge ese método y lo utiliza en lo inmaterial, en toda esta cultura que nos vamos transmitiendo de viva voz. Y que a veces es material porque se implanta en nuestra ropa. Yo descubrí con ella que una de las cosas que más importantes nos parecen en nuestra sociedad occidental, que es no coincidir con otra persona que lleve el mismo vestido o los mismos pantalones que tú, que eso nos hace sentir como, uff, qué catástrofe, es lo más importante en las comunidades que están en contacto con la naturaleza. Llevar el mismo aspecto, fomentar la unión, borrar los rastros de individualidad. Por eso los pueblos que viven más en contacto con la naturaleza y que tienen una forma de vida más sostenible, se pintan las mismas rayas en la cara, se visten de la misma manera. Normalmente no hay grandes diferencias entre lo que se ponen hombres y mujeres, es más en lo que hacen. Y no es un problema de importancia. Que esto me vuelve a llevar a la narración oral y al problema que ha significado. Cuando desde la antropología te hablan de narración oral, hablan de los chamanes. Y ya está ahí la imagen del hombre poderoso. Pero después, cuando indagas un poco más, la narración en realidad no distingue grandemente del sexo biológico de las personas, y si lo hace es en favor de las mujeres. Hay más mujeres contando cuentos en el mundo que hombres. Y esto se nos olvida, porque después, como quien tiene la capacidad técnica de escribir son los hombres, que son los que van al colegio, los que reciben esta educación occidental más docta, recogen lo que les han contado las mujeres
lo escriben y lo firman. Y aunque hayan hecho un reconocimiento, ahora mismo estoy pensando no solamente en los hermanos Grimm, sino también en... Y lo siento, no me acuerdo, lo tenía escrito, pero la tablet ya se me ha apagado. El primero que pone en papel la historia de Cenicienta es un magistrado en China, allá por el año occidental del 1100 y bastante, casi el 1200. Y lo dice, que a él el cuento se lo ha contado la cocinera que ha vivido en su casa toda la vida, que se lo contaba desde que él era niño y que le gusta tanto que para que no se pierda lo pone en papel y pone su nombre de hombre. Con lo que vivimos en una especie de esquizofrenia social, porque nos gustan mucho las historias tradicionales, pero la cultura es algo del poder y el poder es masculino. Quizá por eso a mí, como feminista, me gusta tanto la narración oral, porque conecta mucho con mi sentimiento de reivindicación de mi dignidad de persona. Yo soy persona, le pese a quien le pese, diga la cultura lo que quiera. Y eso me lo da la narración oral. Y eso me lo quita la literatura de autor, porque a día de hoy todavía se lee más a hombres que a mujeres y en nuestros libros de texto se habla más de hombres que de mujeres, como autoras y autores reconocidos en la balanza. Dentro de los clásicos, claro, dentro del canon literario, nosotras estamos de perfil. Pero la narración oral es como nada, ¿no? No tiene valor, porque es lo comunitario, porque es lo antiguo. Sin embargo, las claves de la narración oral siguen siendo las que promueven el éxito. Obviamente tiene que haber un poco de buen uso de la palabra, pero ahora mismo estoy pensando en Tolkien o en Joanna Rowling, y ambos de lo que tiran es de tradición oral para escribir sus historias. ¿Y qué es Harry Potter? Es Cenicienta otra vez. No sé qué hora es, Juan Carlos. Las 8. Me gustaría que Cristina nos dijera adiós. Bueno, tenemos a la presi de la Asociación de Escritores, la tenemos por aquí, a Susana. Y bueno, yo no sé si Cristina, creo que sí, creo que está por aquí todavía. Y tenemos a Raquel Torrado y Esther, que no sé qué Esther es, no lo consigo localizar. ¿Qué te pasa? El que no sepa quién es, pues yo qué le voy a hacer. Sí, es bueno, que hay mucha gente. en esta extraña pareja que formamos Juan Carlos Vila y yo, él es la memoria para todo lo que no son cuentos. Y normalmente, esto está feo que yo lo diga en abierto,